Bueno, muy buenas noches. Por favor, pasen adelante los que están viniendo. Bienvenidos. Qué alegre que nos acompañan hoy los hermanos que están presentes. Algunos andan de vacaciones, pues los vamos a extrañar, pero esperamos de que también puedan disfrutar de su descanso los hermanos que están de descanso. Muy bien. Hoy, 2 de junio del año 2026, nos toca nuestro estudio número 46. Hermanos, sin querer ya casi 50 estudios, 46. Nos toca este día y se encuentra en Ezequiel capítulo 33. ¿Se recuerdan que el martes pasado solo vimos hasta el versículo 20? Hoy nos toca, hermanos, del versículo 21 hasta el final, que es el versículo 33. Entonces, les animamos a que se unan a nuestro estudio, Ezequiel 33, del 21 al 33, nuestro estudio número 46. Así que gracias a los que llevan todos los estudios y los están llevando, y gracias a los que nos han dado algunas preguntas, mensajes. Siempre es una bendición saber de que hay personas que lo están oyendo, aparte de los que nos reunimos acá. Y muchas gracias, esperamos que el Señor les bendiga. A los amigos también que nos puedan ver en las redes sociales, en Facebook o en YouTube, les animamos a que, si están cercanos a Nevac o en Nevac, también nos acompañen. Muy bien, entonces vamos a poner este estudio en las manos del Señor y para que Él nos ilumine en su palabra. Oremos. Nuestro Señor, gracias te damos. Gracias te damos porque tú eres el que nos motiva a estar acá, Señor, saber de ti y que podamos, Señor, no ser como los israelitas en este pasaje que querían saber de ti, pero no te obedecían. Ayúdanos a nosotros querer saber de ti, conocerte más y obedecerte, honrarte, Señor. Tú mereces nuestra devoción, nuestro amor. Tú mereces, Señor, que querramos testificar de ti, que querramos, Señor, obedecerte y dar testimonio de que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Señor, que podamos ser dignos testigos de ti, y sabemos, Señor, de que tenemos muchas fallas, te ofendemos de muchas maneras, pero gracias porque tu misericordia nos alcanza, nos corrige y nos restaura, Señor. En el nombre de Jesús pedimos iluminación a través de tu Santo Espíritu para entender tu palabra, Señor, y ayúdanos a obedecerla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a tener nuestro estudio entonces. Bienvenido. ¿Yo los hacía de vacaciones? Ah, solo la señora. Entonces entendí yo mal. Pero qué alegre, hermano Fernando. Qué bueno que se vino. La segunda semana de junio, tercera. Ah, vaya. Ah, bueno, pero qué bueno que se vino, hermano. Qué alegre, qué alegre. Así no extrañamos tanto a toda la familia. Por lo menos vino el papá. Excelente. Bienvenido, hermano. Entonces vamos a tener nuestro estudio, Ezequiel 33, versículo 21. ¿Se recuerdan, hermanos, de que estuvimos viendo que Ezequiel, pues otra vez su boca fue abierta porque empezó ya a hablarle otra vez al pueblo de Israel? Dios le había prohibido hablarle y lo puso en términos como que él estuviera mudo. Eso no quiere decir que él estaba realmente mudo, porque vimos que, hermanos, que dio toda una serie de profecías contra 7 naciones. Él estuvo mudo concerniente a la situación propiamente de Israel, en no hablarles a los israelitas revelación concerniente puramente hacia ellos. ¿Qué va a pasar con Jerusalén? Y bueno, él ya había dicho todo esto. Sin embargo, hermanos, este paréntesis, porque es un paréntesis y no que sea menos importante, sino que se dio en un momento en el que venía la historia de Israel, se dejó de hablar de Israel y se habló de 7 naciones, parecen también apuntar al periodo en el que nosotros vivimos ahora, en el cual Dios no está tratando de manera directa con Israel. Por supuesto que en su trato cotidiano
y en los planes que tiene para Israel en el futuro, por supuesto que lleva adelante su plan, pero no está tratando directamente con ellos como su pueblo. Eso lo hará en el momento en el que la iglesia ya no esté presente y venga juicio sobre esta tierra y sobre todo hacia ellos por no estar buscándole, por no haber recibido a su Mesías. Pero el Señor va a venir a salvarles, hermanos, porque su pueblo es su pueblo para siempre, como dice la Escritura. Y Él va a hacer todo lo que toca hacer, y ya lo tiene ya definido para que Israel venga a conocerle. Así que nos toca orar por ellos. Pero bueno, en el versículo 21, hermanos, al fin viene la noticia. Les conté que ya para este tiempo ya tiene más de 1 año y 5 meses de que Jerusalén cayó. Pero se tardó 1 año y 5 meses en llegar la persona a avisarle a ellos. Imagínense, hermanos, solo para tener una idea de cómo era de difícil la comunicación en aquel tiempo. No es aquello que puso un tweet ahí, ¿verdad? Un ex o un facebookazo, un whatsappazo, como decimos ahora, ya lo saben en el otro lado, ¿verdad? No. Aparte de la situación de guerra, aparte de la dificultad de moverse, se tardaron. Entonces, dice el 21, para que vayamos ya a materia. Dice, aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Vino un fugitivo, hermanos, dice, de Jerusalén, diciendo. Porque como ellos estaban allá en Tel Aviv. Sí, exactamente, estaban lejos, ¿verdad? Sí, llegó él. Acuérdense, sí, hermanos, por si estamos algo perdidos de dónde estaba Ezequiel, y recordemos que está allá en Caldea, en Tel Aviv. No, Tel Aviv está en Israel, hermanos. Tel Aviv moderno posiblemente se llama de esa manera en honor a ese Tel Aviv que estaba en Caldea, allá a las orillas del río Quebar, allá en Mesopotamia. Entonces es lejos, hermanos, o sea, es lejos. Aparte que en situación de guerra no era tan fácil que una persona llegara a avisar, es una cosa muy, muy extraordinaria. Y el mensaje, la ciudad ha sido conquistada. Bueno, realmente ocurrió, hermanos, la conquista. Si ustedes quieren ir a ver con más detalle, yo se los digo, Jeremías 52, 12 y 13, dice que la ciudad cayó en el mes 5 del año 11 del cautiverio. Entonces, si notan, hermanos, estamos hablando de más o menos 1 año, 5 meses, más o menos de diferencia. Entonces, para redondear, adelante, hermanos, pasen, qué alegre que estén por acá. Casi 1 año y medio, imagínense, hermanos, para que llegara la noticia. Pero varias cosas hay que tomar a consideración. La primera, hermanos, es que aunque Ezequiel oye esto, él ya sabía que esto iba a pasar, porque hasta nosotros que venimos estudiando ya sabíamos que esto iba a pasar, y pasó. Entonces esto no fue sorpresa para Ezequiel. Ahora, para la gente que oyó a Ezequiel, hermanos, esto sí fue una demostración confirmatoria que Ezequiel era un hombre enviado por Dios. Era verdaderamente un profeta del Señor. Tristemente, nosotros cuando vemos la palabra del Señor, la creemos hasta que se cumple algo, ¿verdad? Y tristemente así va a tocar. Muchos hermanos en Cristo que aman al Señor, pero, por ejemplo, no creen que Israel hoy tenga algún plan de Dios. Cuando se den cuenta que sí, pues se van a dar cuenta que la Biblia siempre lo dijo. Muchas veces, hermanos, sin la intención, ¿verdad? Pero no es lo correcto. Tratamos de forzar la Escritura para que encaje con cosas que supuestamente, por ejemplo, muchas de las doctrinas en que, por ejemplo, se hablaba de que Israel iba a estar en la tierra, de que iba a haber un templo,
como no había, hermanos, ni siquiera había nación de Israel por siglos, ¿verdad, hermanos? Muchos en la iglesia empezaron a buscarle una interpretación adicional. Empezaron a decir, no, es que ya cuando hablan de Israel, que va a estar ahí, se refiere realmente a un Israel espiritual, que es la iglesia, ya no es Israel. Y trataron de hacerlo de esa manera para que no parecer ridículos ante la gente, ¿verdad? Para ajustar, exactamente. Acomodan la escritura a los eventos. Eso no se hace, hermanos. Si la Biblia dice algo que pareciera contradecir algo que pareciera evidente totalmente, hermano, escoja creer en la Biblia. Escoja creer en la Biblia. Para los que somos dispensacionalistas, que es aparentemente una doctrina un poco más reciente, pero que sí tiene comienzos muy tempranos también en la cristiandad, pero se sistematizó más o menos en los años 1800. Muchos estudiosos de la Biblia dijeron, no, pero aquí dicen Israel. Entonces ellos dijeron, no, o sea, va a haber un momento que va a estar Israel. Es cierto que no existe, no está, saber dónde están los judíos, pero ahí dice Israel. Y empezaron a decir, nosotros creemos que es así, porque así dice la Escritura. Y por supuesto, hermanos, estos hermanos que le creyeron a la Biblia de esta manera, al estilo de Ezequiel, no les tomó por sorpresa que de repente, un mayo de 1948, un 14 de mayo, gracias Noé, se inaugura oficialmente el Estado moderno de Israel. A nosotros no nos tomó por sorpresa, y me refiero a nosotros los dispensacionalistas, que nosotros no habíamos nacido, creo que ninguno de los que estamos acá, para el 48. Entonces, nosotros ya nacimos habiendo un Estado de Israel ahí. Ahora pues ellos tuvieron que ajustar otro poquito. No, esos que están ahí son falsos, y bueno, está bien. Lo importante, hermanos, es que nosotros creamos a la Escritura. Creamos. Y aquí, hermanos, a Ezequiel no le tomó por sorpresa, pero la gente se confirmó. Ezequiel es verdaderamente un profeta de Dios. Muy bien, 22 dice, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca y ya no estuve callado. Nuevamente, hermanos, Dios renovó su comisión, así como al inicio se recuerda que la mano del Señor había estado sobre Ezequiel tratando con él. Así estuvo nuevamente, y el Señor lo recomisionó a hablarle a Israel. Otra vez le vas a hablar a Israel. Otra vez le vas a hablar a Israel. Así que Dios renueva las instrucciones y abre su boca para que les hable otra vez. Hermanos, el Señor hace eso. Lo hace con sus hijos. Muchas veces nosotros nos acercamos a la Escritura, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno lee y uno se goza de que cuando lee, uno ve lo que Dios quiere de uno, uno entiende lo que el Señor está diciendo, pero cuando uno se empieza a alejar del Señor, hermanos, y empieza a ya no querer ir y alejarse de la comunión del Señor, uno lee y pareciera que grillos suenan en la Escritura, como que Dios no nos habla. No, esto no es superstición, hermanos. La Biblia necesita, hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a comprenderla. Pero si no estamos en comunión con el Señor, nos es más difícil. Hay periodos de silencio en la vida del cristiano porque él se aleja del Señor. Entonces, hermano, no permita que vengan estos tiempos de silencio a su vida. Usted trate de estar en comunión, y con eso no me refiero a que usted sienta que está en perfecta comunión con el Señor. Tenemos, yo sé, caídas, tentaciones, batallas carnales, pero debemos agarrarnos más del Señor y tratar de cambiar nuestra mala forma de vivir. Entonces, ya habiendo Dios recomisionado a Ezequiel, nos viene nuevamente la famosa expresión del versículo 23. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, y otra vez dirigido a Israel,
Qué bendición, hermanos. Qué bendición que a pesar de la maldad de Israel, Dios vuelve otra vez a enviarles un mensajero. Y es triste ver la situación espiritual de Israel, hermanos, porque vamos a ver aquí cómo reaccionan. Y aquí vamos a tomar muchos ejemplos para nosotros. Versículo 24 dice: Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra. Pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Miren, hermano. Allá en Israel, en Jerusalén, hermanos, sobrevivió un pequeño remanente que no fue ni exiliado a Babilonia, tampoco huyeron a Egipto, tampoco fueron muertos en ese momento. Y estos que se quedaron, en lugar de decir, qué terrible, cómo estamos de mal, tratemos de buscar al Señor, ¿saben qué dijeron? Sin duda Dios nos liberó de todos estos para que ahora todito sea solito de nosotros. Imagínense, hermanos. Imagínense la arrogancia de estos que no pueden ver que están haciendo algo malo, no creen que están haciendo algo malo. Qué triste, hermanos, que nos topemos nosotros siendo así, que el Señor llama la atención, que uno ve que personas que están haciendo algo malo reciben corrección de Dios y uno diga, pero yo no. Pero usted está haciendo las mismas cosas. ¿Cuál era la expresión de ellos? Si Abraham era una sola persona y Dios dijo que esa tierra iba a ser de él, nosotros que somos un grupo más grande, de plano que para nosotros es toda la tierra. Y imagínense, hermanos, ya habían destruido mucho, pero las pocas casas que quedaron por ahí, aunque no fueran de ellos, dijeron, bueno, vamos a aprovechar todo aquí, ¿verdad? El hermano pastor hace un día estábamos platicando de qué va a pasar en el arrebatamiento, dice. ¿Eso estaba pensando otra vez? Sí. Cuando el Señor nos lleve de este mundo, hermanos, ¿a quién le irá a quedar el jeep y la casa y la estaria y la moto y las gasolineras? ¿A quién le va a quedar? ¿A quién le va a quedar ahí los puntos de renta y el terreno de Chimaltenango y toda la plantación de café allá en el Chalum y media montaña que tenemos aquí atrás en la entrada del pueblo, etcétera, 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 etcétera? Miren, hermanos, no se preocupen de eso. Miren, vamos a ir tan llenos de Cristo nosotros, que lo que queda acá, nuestro gozo va a ser, ojalá lo usen para la gloria de Dios y los que queden, ojalá lo puedan aprovechar, poquito o mucho que quede, para que puedan algunos oír del Señor y aunque sea en medio de la tribulación, convertirse. Y va a ser por poco tiempo. Una semana bíblica, que son 7 años, ¿verdad? Una semana de 7 años. 3 años y medio de relativa tranquilidad y 3 años y medio de terrible dolor y persecución. Pero eso estaban diciendo estos hermanos. Miren, hermanos, si ustedes ven a un hermano en Cristo o un familiar pagando los malos hechos, sus malas decisiones y viendo que sufre, tome nota usted, hombre. Y tome nota yo, y arrepiéntase y cambie, porque usted no crea que usted es inmune a la llamada de atención del Señor, no es. Y si el Señor no le llama la atención cuando usted está tomando malas decisiones, preocúpese porque de repente usted cree que conoce al Señor y todavía no. Vamos a ver más ejemplos de eso, pero imagínense, hermanos, cómo estos creen que los números significan algo. Nosotros somos muchos más que solo Abraham. Miren, hermanos, Dios no se impresiona con números. Si usted va a ir a una iglesia porque está llena, miles de personas, es más, yo más me preocupo de ver que no sea porque ahí les están dando cosas que el mundo da.
Porque es raro que a la gente le encante ir a la iglesia. Y ojalá uno se equivoque y sí sea una buena iglesia y que la gente que va ahí sí va buscando al Señor. No estoy deseando lo contrario y no digo que no hayan excepciones. Pero les digo, hermanos, la gran mayoría de veces, las grandes multitudes, hermanos, no son atraídos por la verdad. Y usted puede verlo, hermanos, cuando en estas mega iglesias hacen conciertos que vienen artistas cristianos que más parecen del mundo, se llena y hasta pagan para entrar. Pero a que anuncie la iglesia un culto de oración, a ver cuántos llegan. Ahí puede darse usted cuenta cuál es la motivación de ir. Hacen un culto de doctrina en donde lo que va a haber es un estudio bíblico como este. Y no va a haber ahí diversión y juegos y actividades divertidas ni cosas sobrenaturales, sino estudio de lo que Dios dice y vean cuántos llegan. Y vamos a ver eso, pero a Dios, hermanos, no le impresionan los números. Dios se goza de ver la gente que le ama y le busca de verdad, aunque sea solo uno como Abraham. Y espero que eso nos quede claro. No se sienta mal usted de ir a una iglesia donde somos pocos, pero se nos enseña la verdad y nuestro pastor nos confronta con la escritura verdadera y no nos anda ofreciendo cosas que la Biblia no ofrece. Porque en estas iglesias ofrecen cosas, hermanos, que la Biblia no ofrece. Traiga su ofrenda y Dios le va a multiplicar. No, hermanos, no, Dios no es un banco de inversión. Eso es falso. Dios no dice eso. No dice que si yo ofrendo me va a bendecir. Sí, pero que la motivación sea no que le den. Si la motivación es que le den, eso arruinó todo lo que el Señor está pidiendo. Si la motivación suya de dar, hermano, no es que le dé, sino tener el privilegio de dar algo para la obra del Señor, para el sustento de los líderes, para las actividades de evangelismo de la iglesia o de llevarle al necesitado de la iglesia. Si esa no es su motivación, hermano, sino que Dios le devuelva a usted, usted no entendió. Usted no ha entendido. Pero si usted da en esa verdadera actitud, Dios le va a dar. Y pueda que Dios no le bendiga con dinero. Pueda que sí. Pueda que le bendiga con otro montón de cosas que usted toma a la ligera. Con la salud de poder seguir adelante. Con el gozo de poder estar a diario sirviéndole y trabajando. ¿Cuánta gente está bañada en dinero, pero lo que menos tiene es alegría? No, hermanos. No. Muy bien, dice el 25, por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Bueno, aquí Dios puntualiza algunos pecados que estos estaban cometiendo para hacerles entrar en razón. ¿Cómo se atreven a decir ustedes que yo saqué a los demás para que ustedes se queden con todo? Si ustedes cometen los mismos pecados, ¿qué pecados? Dios aquí puntualiza algunos. Número 1, comer con sangre. Acuérdense que la ley, hermanos, había prohibido el comer ahogado. Los israelitas debían desangrar sus alimentos antes de cocinarlos. No como a veces nosotros aquí le retorcemos el pescuezo a una gallina, ¿verdad? Ellos no, ellos la degollan, la cuelgan de sus patitas hasta que sale toda la sangre. Cuando salió la sangre ya la preparan y la cocinan. Y lo mismo hacen con los corderos y con lo que ellos maten, lo desangran. Estos ya no lo hacían, desobedeciendo la ley de Moisés. Número 2, dice, a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos. Hermanos, esta gente todavía era idólatra. Estaban ahí pensando que Dios les dejó la tierra, pero al mismo tiempo seguían buscando dioses falsos. Y derramaréis sangre, dice. Eran personas violentas. Eran personas que estaban dispuestos a matar personas para hacer sus propios fines. Eran violentos, ¿sí, Noé? Sí, leyendo este versículo me pongo a pensar cómo pueden
digamos, médicos que practican el aborto, comer, esto, saber que están comiendo, pero porque están matando a niños. Sí, lastimosamente, nuestro hermano pastor dice cómo puede uno, en el caso, por ejemplo, de médicos o personas que cometen, provocan abortos en personas, en mujeres, tener la conciencia de disfrutar del dinero que cobran de eso. Bueno, la respuesta, hermanos, es de que tristemente la conciencia se va cauterizando. No crean que estas personas al inicio lo hicieron con mucha facilidad. Posiblemente les costó iniciar. Si, hermanos, cuando uno participa en un aborto que es espontáneo, que pierde el bebé la mamá y no provocado, sino porque alguna enfermedad provocó el aborto o alguna condición, y uno tiene que atenderla para recibir el producto, ¿verdad? El feto muerto, es tan triste, la persona está tan triste. Imagínense ya provocándolo, hermanos. Bueno, la respuesta, hermanos, es que tristemente los hombres, los humanos en general, no solo hombres, sino mujeres, humanos en general, podemos cauterizar nuestra conciencia. Podemos ir apagando eso que Dios está haciendo en nosotros y ya permitirnos hacer cosas terribles. Dice el 26, estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habéis de poseer la tierra. Esto de estuvisteis sobre vuestras espadas es una expresión hebrea que significa apoyarse en sus propias fuerzas. O sea, creen que con la fuerza de su espada es que ellos logran lo que están viendo, hermanos, que fueron derrotados, la ciudad conquistada, y todavía ellos creen que ellos pueden hacer todo. Miren, hermanos, es triste la situación de las personas que se alejan de Dios. Ya no son capaces de verlo. Entonces, dice también, hicieron abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo. O sea, estos eran unos perversos, también eran inmorales sexuales. No les bastaba su mujer, sino tomaban a mujeres de sus compatriotas, ¿verdad? Las tomaban y tenían su conciencia como que no estaban así como dice Noé. O sea, ¿cómo podían eso y estar tranquilos? Entonces, ¿y crees que Dios bendice esto? No, en otras palabras, ¿creen que Dios les dejó la tierra a ustedes, muchachos? ¿Ustedes se están portando así? No, hombre. Ojalá hubieran usado este tiempo para reflexionar y arrepentirse, dejar esas cosas. Posiblemente Dios los hubiera dejado ahí. Pero Dios ya está implicando ahí que no lo va a hacer. Noten el 27, dice, les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada. Y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren. Y los que están en las fronteras, en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Así que dice el Señor, ya sea de que vengan a matarlos los invasores, ahora están desprotegidos porque muchos de las murallas de Jerusalén están derrumbadas, así que mercenarios, gente de otros pueblos pueden venir a invadir y matarlos. Pero si no están ahí, Dios se va a encargar que una fiera se lo coma. Y si no estaban ahí, sino escondidos en una cueva, se van a enfermar ahí, se van a morir. Miren, hermanos, de esto Dios tiene el control. Es que se salió y un carro lo accidentó, pobre, de plano que no era su tiempo. No, hermanos, si murió era su tiempo. Pero fue un accidente. Para Dios no hay accidentes. Él lo permite por alguna razón. Como le pasó al pobre Acab, que había pasado toda la guerra y un soldado disparó a la aventura un dardo. Y eso llevaba el nombre de Acab. Exactamente, sí, hermano pastor, está hablando de la guerra que hizo el rey del norte en tiempos todavía de la nación, cuando estaban ya divididos, y Acab hizo la guerra contra los sirios, y hermanos,
Dios había dicho que iba a morir. Y por más que puso a Josafat, que iba con él en la guerra, el rey de Judá iba con él en esa guerra, le puso las vestiduras reales, porque él había oído que el ejército enemigo dijo, no maten a nadie, solo maten al rey. Miren cómo es de malo, no solo lo está ayudando el rey Josafat, sino que lo viste de rey para que todos vean que si van a matar al rey, maten a Josafat, no a él. Sí, y Josafat, hermanos, era tan bueno, pero también bueno a veces. Sí, dice, ahí va. Y lo rodearon a matarlo. Cuando él gritó, reconocieron. Este no está hablando el hebreo de Israel. Parece que habla el hebreo de Judá, que el acento es diferente. Entonces lo soltaron. Y de repente, como dice Noé, un soldado enemigo tiró una flecha así, solo por tirar. Cabal entró aquí a Cabal y se murió. Acá. Entonces, que es la disposición de Dios. La disposición de Dios no la cambia el humano por más que quiera. Ahora, Dios ya lo sabe todo y sabía que si acá, por ejemplo, se hubiera arrepentido, Dios no hubiera dado esa sentencia de antemano, no hubiera muerto ahí. Y eso hubiera sido ya el plan de Dios, que no muriera. Dios hace esos planes basado en su omnisciencia, o sea, Él ya lo sabe todo de antemano. No es que Él obligue a una persona a hacer lo malo, eso no, hermano. Tampoco lo obliga a creer como algunos cristianos creen. Dios no obliga a nadie a creer. El Espíritu Santo hace una obra de que uno se dé cuenta de mejor manera de cómo es la salvación, sí, pero usted todavía tiene que decir sí o no. Y Dios no lo va a obligar a decir sí. Eso anularía la libertad que Dios nos dio. Entonces, dice el 28, y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Entonces estos últimos, en lugar de humillarse, hermanos, están ensoberbecidos. Ya nos quedó toda la tierra a nosotros. Ya sacaron, ve, yo tanto que quise aquella casa, de vaya que no la destruyeron, ahora me la quedo. De plano Diosito a mí me la dejó. Con ese estilo de vida podían creer eso, hermanos. Bueno. 29, y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. En otras palabras, esto les hará darse cuenta a ellos que el verdadero Dios es el Dios de ellos. Pero aún así, hermanos, no van a cambiar. Oigan el 30. Y tú, hijo de hombre, a los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Miren, hermanos, allá en Tel Aviv, los judíos que estaban oyendo, hermanos, se burlaban de Ezequiel. Ya se dieron cuenta que lo que él dice es cierto y se siguen burlando de Ezequiel. Hermanos, ¿qué está pasando? Y dicen, vamos a oírlo, a ver qué nos dice Jehová. Lo dicen sin el mayor respeto. No le dan la credibilidad a las palabras de Jehová, hermanos. 31, perdón. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Miren, hermanos, qué tremendo. Cuando llegan todos a oír a Ezequiel porque lo quieren oír y lo van a felicitar. ¡Hala, Ezequiel! ¡Qué mensajazo el que nos diste! ¡Qué bonito! Palabra de Jehová. No la obedecen. ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve? Van a oír y no hacen caso, no cambian, siguen igual. Lo toman como burla. Dice 32.
Y aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Hermanos, hasta les gustaba cómo hablaba Ezequiel. Miren qué bonito, hombre, ¿no? Es elocuente el Ezequiel, buenos ejemplos pone. Pero ¿de qué sirve, hermanos, si no le obedecen a la palabra del Señor? 33. Pero cuando ello viniere, y ya viene, sabrán que hubo profeta entre ellos. Bueno, la sentencia que Dios da a través de Ezequiel es de que todo esto que acaba de revelar y todo lo que habló con respecto a la destrucción, ahorita específicamente de ese pequeño remanente que había quedado ahí, hermanos, en Jerusalén bajo el gobernador Gemalías, que no era una cantidad tan minúscula, es una pequeña población, al punto que Nabucodonosor dejó un gobernador ahí que se llamaba Gemalías. Ustedes lo pueden ver ahí históricamente. Ezequiel no menciona eso, pero sí está en Jeremías. Entonces, Gemalías, hermanos, era el gobernador, pero Dios iba a destruir hasta ese pequeño remanente que no quiso cambiar. Miren, hermanos, tanta paciencia de Dios. Hasta un pequeño remanente los dejó y ni ese remanente quiso hacer caso. Tanto ejemplo y no quisieron hacer caso. Ahora yo me pregunto, ¿no seremos en la iglesia a veces así? Nos encanta saber de doctrina. Es que si me habla un testigo de Jehová, yo sé qué decirle, le voy a contestar bien, yo sé los versículos. Y si un católico se atreve, aquí voy yo con todo, yo sé los versículos, ahí callado lo voy a dejar. ¿Es esa la razón de ir a oír la palabra de Dios, hermanos? No, hermanos, la principal razón es que sea de edificación para mi vida, conocer un poco más al Señor y servirle cada día más. Reconocer esas áreas en donde todavía estoy batallando y pedirle al Señor que trabaje en mi vida para cambiarlas. Por supuesto, si alguien no creyente nos demanda razón de nuestra fe, debemos darla con amor y con misericordia, no porque yo quiero tener la razón, sino porque yo de verdad amo a las personas y quiero que se salven, porque la salvación es un regalo disponible a todos, a los que nos ven en las redes sociales, a cualquiera que lo ve. La salvación es un regalo disponible a todos. No necesita que usted vaya a tal o cual iglesia, necesita creer en Jesús como su Salvador. Creer en Jesús como su Salvador. Y ya creyendo en el Señor, Él mismo le va a ayudar a usted a tener una vida diferente. Él mismo va a dar a su Espíritu Santo para ayudarle. Porque usted va a necesitar mucha ayuda. Como la hemos necesitado todos y como la seguimos necesitando todos. Así que, hermanos, este es el capítulo 33. Prepárense porque lo que viene ya es un poco, ya vienen más buenas noticias. Ya vienen promesas de restauración de Israel y Dios va a hablar de cómo va a restaurar a Israel, porque el llamamiento, hermanos, y las promesas de Dios hacia su pueblo, dice la Biblia que son irrevocables. O sea, que Dios ame a Israel es irrevocable. Y que lo haya escogido como su nación para siempre, le guste a que le guste, es irrevocable. Es que los judíos caen mal, es irrevocable, hermanos. Es irrevocable. Y usted no deberían de caerle mal, usted debería de vivir, como dice la Escritura, agradecido con el pueblo de Israel, porque ellos nos dieron la palabra. Y nos dieron al Mesías. Qué triste que ellos no lo recibieron. Oremos porque más personas de ellos lo reciban, pero sepamos que Dios los va a restaurar. Bueno, ojalá todos vayamos motivados a casa, así buscar, hermanos. Felicitemos a nuestro pastor por sus mensajes, queda claro que sí, pero que sea sincero, que usted de verdad quiera cambiar, no se quede ahí.
y usted dé testimonio de que cree en el Señor. ¿Y qué pasa si tropiezo? Pida perdón, hermanos, y utilícelo para dar testimonio de que Dios a sus hijos que tropiezan también restaura. Es cierto que corrige, pero también restaura. Amén. Bueno, hermanos, gracias por su atención. Vamos a finalizar el video por acá. Vamos a dejar algunos saludos acá a hermana Olga García Cano. Olguita, a ver cuándo nos das el privilegio de que nos acompañes. Tráete a hermano Renato, a las nenas, señorita y nenas, sería un gusto tenerles. Saludos también a mi señora madre. Y creo que solo esos 2 saludos tenemos hoy. Tenemos solo algunos likes, pero eso sí no puedo ver acá quién los dio, pero muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Esperamos que nos sigan acompañando en este viaje a través del libro de Ezequiel. Esperamos contar con su presencia el próximo martes. Muy buenas noches.